Hoy hablaremos de la Trinidad. Pongámonos en pie, hermanos y hermanas, para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 11b a 13. Hermanos, Dios, que es fuente de amor y de paz, estará con vosotros. Saludaos unos a otros con un beso fraterno. Os saludan todos los hermanos. Que la gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la participación en los dones del Espíritu Santo permanezcan con vosotros. Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Y acercándose Jesús les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lectura del Evangelio de Tomás, versículo 30. Dijo Jesús: Donde quiera que hubiese tres dioses, dioses son. Donde quiera que haya dos o uno, con él estoy yo. Es palabra de Dios. Tomad asiento, por favor. Hablar de la Santísima Trinidad no es tarea fácil. Podríamos recordar una anécdota ya clásica. Un cura pregunta a un fiel si cree que en Dios hay tres personas realmente distintas y le contesta: sí, padre, sí, lo creo, mientras no tenga que mantenerlas yo. La anécdota quiere indicar cómo el misterio de la Santísima Trinidad suele quedar, valga la redundancia, en la superficie más superficial de nuestra fe. A pesar de ser su punto central y más característico. Las primeras comunidades cristianas pronto se dieron cuenta de cómo era de importante y novedosa la experiencia de Dios que Jesús tenía y nos ofrecía. Desde los inicios, los cristianos sabían que podían hacerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y terminarlo todo con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, nos hemos acostumbrado tanto a decir que la Trinidad es un misterio que renunciamos a tratar de entenderla. Continuamos utilizando el lenguaje, pero aceptando que no nos dice absolutamente nada, porque es un misterio. Ahora bien, si un lenguaje no dice nada, no es ni siquiera lenguaje, y entonces nuestra profesión de fe en la Trinidad resulta absolutamente vacía. Hay en el texto que hemos leído una incongruencia lingüística. Jesús dice: bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se supone que el Hijo es Él. Hubiera tenido que decir: bautizadlos en el nombre del Padre, en mi nombre y en el del Espíritu Santo. ¿Por qué en las palabras de Jesús dice el Hijo como si no fuera Él? Está claro que estas palabras no las dijo Jesús. San Mateo las puso en boca de Jesús. Pero en realidad esto era una fórmula baptismal
de las primeras comunidades cristianas, y lo es también actualmente. Mateo no tuvo inconveniente en ponerlas en boca de Jesús, porque las primeras comunidades y las de ahora eran muy conscientes de ser la expresión de la vida resucitada de Jesús. El mensaje de esta fiesta y de las lecturas que se leen es tan simple como radical. Podríamos expresarlo con las mismas palabras de San Pablo a los Corintios: saludaos unos a otros con el beso de paz. Dios nos ha convertido en el centro de su vida. Si aceptamos, pasamos a ser hijos en el Hijo y hermanos en el hermano. Todo lo demás viene por sí solo. Cada uno verá cómo cambia su vida. Cada comunidad cristiana verá cómo celebra y exhibe esta sorprendente realidad. Pero vamos a profundizar un poco más en todo esto. ¿Qué nos dicen los catecismos gnósticos al respecto de la Trinidad? Nos dicen que Dios es uno e infinito. Nos dicen que hay 3 personas en Él. Por eso se dice que Dios es una Trinidad. Cada persona es una determinación del ser divino, un rol, una individualidad divina, de tal manera que siendo cada una Dios, estas 3 personas son un solo Dios. Es decir, cuando hablamos de personas, en realidad estamos hablando de atributos de Dios. ¿Y de qué atributos estaríamos hablando? Atribuiríamos al Padre la actividad libre y voluntaria, la creación de los seres y su atracción, al Hijo la palabra, la razón y la inteligencia, al Espíritu Santo el amor, la vida y la unidad. Y aún podríamos añadir, ¿qué es entonces el Padre? El Padre no es más que el ser en actualidad, el primer nacido del ser potencial, el ser primero, no el ser sino un ser. Él es el Padre mientras que el ser es el primer Padre, al que llamamos Propator. ¿Qué es entonces Cristo? Cristo es la manifestación universal de la inteligencia, el movimiento vibratorio que expresa el Logos y que activa todos los seres. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? Es la fuerza que produce un tipo de corriente que deja el centro del universo para alcanzar las fronteras del mundo físico y de allí retornar al centro divino. Como vemos, si el misterio de la Trinidad ya es complicado de por sí, para los gnósticos aún se complica más, pues nosotros desarrollamos y estudiamos el interior del pleroma, lo que llamamos pleroma, es decir, Dios, y lo complicamos más aún con lo que venimos llamando las emanaciones, la tétrada principal, la octogoada, la década, la dodécada. Todo esto forma parte del pleroma, Dios. Pero el estudio de todo esto al final lo clarifica y desvela el misterio. Una vez más sugiero que nos quedemos con el Evangelio de Tomás para reflexionar sobre todo esto. Como decía, donde quiera que hubiese 3 dioses, dioses son. Donde quiera que haya 2 o 1, con Él estoy yo. Meditemos sobre estas cosas, hermanos y hermanas.